la portera con el número 61, la directa. ¡Uy! Demasiado alta, no ha podido ser. Estaba. Y ahora Irati en ese pase medido. Y Flo saliéndole al encuentro, cortándole los espacios. Y no consiguiendo Sayo a llevar al fondo de las redes. ¡Mira qué combinación! De algunas decisiones. Claro, sí, sí. Que a veces es difícil comprenderlo. Sí, sí, desde luego. Las propias jugadoras suelen pedir. Mira. Minutos y nuevamente ha sacado Flo ese guante rígido. Antes que qué suerte. Está muy atento de Cerro Chapín a esos pases, ¿no te has fijado? En la media pista, ese pase, esas pérdidas. Desde abajo, desde el suelo. ¡El casco! ¿Cómo ha sacado el casco ese remate? Aunque luego podemos empezar a discutir que si el casco, tipo chichonera, tipo casco integral, que si con pantalla, mercado. ¡Altura! ¡Ha marcado gol! ¡Gol! Ha robado esa bola, patinaba por el lado izquierdo. Filtra ahora la bola Unzue. La alejaba Guido. Ahí está, amenazando el disparo. 3 para 2. ¡Gol! Paula le miraba al árbitro. Mira aquí, que esa bola con el lado derecho. La Sayoa patina por detrás de la portería. Y ahí Guido le tocaba. Ahí se la llevaba. Tiene el control, mira, Unzue. ¡Opa! ¡Nuevamente Flo! Y alguna desalentada. Ahora sí le damos el marco, veamos. ¡Ay! No ha podido darle bien a la bola y García atenta abajo, cerraba y alejaba. Bueno, vamos a hablar del penal. Flo que busca los límites y Ainara Casado Sánchez que tratará de... ¡Al palo! Aún ha recogido la bola, se da la vuelta. Poner el stick delante de la bola y que no pudiera... Número 18. Guillo. Se caía al suelo. Yo diría que de Miriam. Que bien Garasi. Ahí estaban las dos Paulas intentando. Está roto.